Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a ahondar en un tema que está dando mucho de qué hablar. La militarización de la frontera norte de México. Sí, definitivamente. ¿Qué lleva a un país a desplegar su ejército no para gestionar la migración, sino para bloquearla? Es una situación sin duda inusual. Totalmente. Lo que estamos viendo es una reacción en cadena, un aumento masivo en las deportaciones desde Estados Unidos. Ajá. Y la preocupación añadida de que muchos de estos deportados podrían tener antecedentes criminales. Exacto, y esto pone a México en una posición complicada. Sin duda. Por un lado, la seguridad nacional es una prioridad. Por supuesto. Pero, por otro, la respuesta parece ir más allá de simples medidas de seguridad. Sí. Las fuentes que analizaremos hoy Ajá. mencionan una posible operación llamada Muralla del Águila, Interesante. la construcción de nuevos centros de detención e incluso la posibilidad de una colaboración con países centroamericanos. Lo que me llama la atención es la aparente rapidez y contundencia de la respuesta. Empecemos por el detonante, ¿no? Claro. El flujo masivo de deportados desde Estados Unidos, Exacto. que nos dicen las fuentes sobre el perfil de estos deportados y el impacto que están teniendo en las comunidades fronterizas mexicanas. Las fuentes mencionan casos específicos, como el abandono de migrantes venezolanos y guatemaltecos en los cruces fronterizos. Y sí, se habla de la preocupación por la presencia de personas con antecedentes penales entre los deportados. Claro, imaginen el desafío que esto representa para México. Uf, sí. No solo se trata de gestionar un flujo migratorio repentino, sino también de lidiar con potenciales problemas de seguridad. Exacto. Y ante esta situación, México ha optado por una estrategia que, como bien dijiste, va más allá de lo convencional. Totalmente. El despliegue de 15,000 efectivos, incluyendo a la Guardia Nacional, Wow. es una muestra de la seriedad con la que México está abordando este tema. Sí. Pero es realmente la mejor estrategia. Esa es la pregunta del millón. La militarización de la frontera con la construcción de barreras de alta tecnología, drones, y la creación de nuevos centros de detención. La hace preguntarnos, ¿a qué costo para los derechos humanos de los migrantes? Exacto. ¿Es esta una solución sostenible a largo plazo? Y no podemos olvidar la Operación Muralla del Águila. Sí. ¿Qué sabemos realmente sobre esta operación? Ujú. ¿Es una simple medida disuasiva o una escalada en las tácticas de control fronterizo? Las fuentes no dan muchos detalles, Ya. pero el nombre en sí mismo Claro. evoca una imagen de fuerza, de una barrera impenetrable. Sí. Habrá que analizar si esta muralla del águila es realmente efectiva para detener el flujo migratorio Ajá. o si simplemente desplaza el problema a otra zona. Y hablando de desplazar el problema, Sí. las fuentes también mencionan la construcción de 9 albergues temporales Ujú. para migrantes que enfrentan la deportación. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de estos albergues? ¿Son realmente temporales o parte de una estrategia más amplia? Lo que me preocupa es la posible falta de transparencia en la gestión de estos albergues. Entiendo. Si están bajo control militar, Ajá. ¿quién garantiza el respeto a los derechos humanos de los migrantes? ¿Tendrán acceso a asistencia legal, atención médica? Son preguntas importantes que necesitan respuestas. Sin duda. Y hablando de respuestas rápidas, Ajá. la nueva ley que permite deportaciones express en 72 horas Sí. también genera muchas dudas. ¿Es esto legal? Buena pregunta. ¿Es ético? Es una medida que prioriza la eficiencia por encima de la justicia. Agilizar las deportaciones sin un debido proceso puede tener consecuencias graves para los migrantes, Sí. especialmente para aquellos que tienen derecho a solicitar asilo. Definitivamente, este punto abre un debate complejo sobre el equilibrio Todavía. entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos. Y aquí es donde la dimensión internacional del problema se vuelve aún más relevante. Exactamente. No podemos analizar la situación de México sin considerar el papel de Estados Unidos. Sus políticas de deportación son sin duda un factor clave en esta crisis. Claro. Están presionando a México para que adopte este enfoque militarizado. Es una buena pregunta. Las fuentes mencionan la posibilidad de operaciones conjuntas entre la patrulla fronteriza de Estados Unidos y la Guardia Nacional de México. Eso me preocupa. Sí. ¿Hasta qué punto está Estados Unidos involucrado en el diseño e implementación de estas estrategias? ¿Y qué hay de la colaboración con otros países de la región? Ese es un punto interesante. Sí. Las fuentes señalan los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar con El Salvador, Guatemala, Sí. Haití y Honduras, para abordar la migración desde el tapón del Darién.
El tapón del Darién, para nuestros oyentes que no están familiarizados, Ajá. es una selva densa y peligrosa ¿Qué separa Panamá de Colombia? ¿Correcto? Es una ruta migratoria común, Sí, pero también extremadamente riesgosa. exacto. Bien. Miles de migrantes, en su intento por llegar a Estados Unidos, arriesgan sus vidas cruzando el tapón del Darién. Es terrible. La colaboración regional para abordar la migración desde su origen es crucial, Sí. pero la pregunta Sí. ¿es suficiente? Y en medio de toda esta presión internacional, Ajá. la postura de México, al menos en el discurso, es de firmeza. La presidenta Sheinbaum ha defendido la soberanía e independencia de México con determinación. Totalmente, recordemos su declaración. Claro. México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. Ajá. México es un país libre, independiente y soberano. No. Si siempre vamos a descender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria. Palabras contundentes, Ajá, duda. pero se traducen estas palabras en acciones. Esa es la pregunta. ¿Está México realmente tomando sus propias decisiones o cediendo a la presión de Estados Unidos? La negativa de México a aceptar fondos de Estados Unidos para migrantes que no sean mexicanos Ajá. es un indicio de que buscan mantener su autonomía. Es una decisión significativa, sin duda, Sí, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad de México claro. para afrontar este desafío por sí solo. Y sobre las implicaciones para los migrantes no mexicanos que se encuentran en territorio mexicano. Claro. Si México no recibe apoyo financiero para atender sus necesidades, Sí. ¿qué les espera? Es una pregunta crucial que nos lleva al centro del debate. Totalmente. ¿Cómo equilibrar la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos en un contexto migratorio tan complejo? Y aquí es donde la Operación Muralla del Águila adquiere una dimensión aún más preocupante. Si el objetivo es disuadir la migración a través de la fuerza, Ajá. ¿qué mecanismos se implementarán para garantizar que los migrantes que buscan asilo tengan acceso a un proceso justo? Es una pregunta que necesita una respuesta urgente. La militarización de la frontera no puede ser una excusa para violar los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el impacto social y económico que esta situación está teniendo en las comunidades fronterizas mexicanas. Las fuentes mencionan un aumento en la tensión social, la discriminación y la xenofobia hacia los migrantes, Desafortunadamente. y también un impacto económico negativo Sí, en las comunidades que dependen del comercio transfronterizo. claro. La militarización de la frontera crea un clima de miedo e incertidumbre que afecta a todos. Entonces, tenemos una respuesta contundente por parte de México con implicaciones significativas para los derechos humanos. Exacto. Una dinámica internacional que agrega aún más complejidad al panorama Sin duda. y un impacto social y económico que no podemos ignorar. Así es. Ante esta situación, surgen muchas preguntas. ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta militarización de la frontera? Buena pregunta. ¿Cómo afectará a México y a la región en su conjunto? Preguntas complejas que nos invitan a reflexionar sobre el futuro de la migración en la región. Totalmente. Estamos ante un cambio de paradigma en la política migratoria de México. ¿Y qué rol jugará Estados Unidos en este nuevo escenario? Son interrogantes que requieren un análisis profundo Sí. y una mirada crítica a las diferentes perspectivas. Exacto. Lo que sí podemos afirmar es que estamos ante un punto de inflexión Totalmente. en la relación entre México y Estados Unidos en materia migratoria Sin duda. y que las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto duradero en la vida de miles de personas. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta final para la reflexión. Ajá. ¿Cómo podemos, como sociedad, abordar el tema migratorio desde una perspectiva humana Sí. y al mismo tiempo garantizar la seguridad de las fronteras? Una pregunta que nos desafía a buscar soluciones creativas y sostenibles a un problema global que nos afecta a todos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el tema de la militarización de la frontera norte de México. Ha sido un placer. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor la complejidad de esta situación. Los invitamos a seguir investigando, Por supuesto, a cuestionar las diferentes perspectivas y a formar sus propias conclusiones. totalmente de acuerdo. Hasta la próxima. Es un desafío enorme sin duda y mientras buscamos esas soluciones, Sí. no podemos olvidar las historias humanas que hay detrás de las cifras y las políticas. Claro. Las fuentes que hemos analizado hoy Ajá. mencionan casos de familias separadas, de personas que huyen de la violencia y la pobreza, Sí. de sueños rotos y esperanzas perdidas. Es importante recordar que detrás de cada migrante hay una historia.
Totalmente. una vida, Sí. una razón para emprender un viaje tan peligroso. Claro. Y al analizar las políticas migratorias, no podemos perder de vista esa dimensión humana. Exacto. Y hablando de historias humanas, una de las fuentes que me impactó profundamente fue el testimonio de una joven madre guatemalteca Ajá. que fue deportada junto a su hijo de 3 años. Uf. Describe la angustia de verse obligada a regresar a un país donde su vida corre peligro, Claro. la incertidumbre de no saber qué futuro les espera. Es desgarrador. Sí. Y este testimonio nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Qué responsabilidad tienen los países desarrollados, como Estados Unidos, Sí. en la crisis migratoria que estamos presenciando? Muchos argumentan que las políticas económicas y de intervención de Estados Unidos en Centroamérica han contribuido a la inestabilidad y la violencia Sí, que obligan a miles de personas a huir de sus hogares. es un debate complejo Sin duda. que involucra factores históricos, Claro. políticos y económicos. Ajá. Pero lo que está claro es que la migración no es un fenómeno que se pueda resolver con muros No, o con ejércitos. definitivamente no. Requiere un enfoque integral que aborde las causas profundas del problema. Y que reconozca la dignidad y los derechos de todas las personas, Totalmente. independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. De acuerdo. En este sentido, creo que la colaboración regional que está impulsando la presidenta Sheinbaum con países centroamericanos es un paso en la dirección correcta. Sin duda es fundamental que los países de la región trabajen juntos para abordar las causas de la migración desde su origen, para crear oportunidades económicas y sociales que permitan a las personas construir un futuro en sus propios países. Y al mismo tiempo es necesario que Estados Unidos asuma su responsabilidad en esta crisis Por supuesto. y que colabore con México y los países centroamericanos Sí. en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Exacto. La migración es un fenómeno global Totalmente. que requiere una respuesta global. Y en este contexto, Ajá. la militarización de la frontera no solo es ineficaz, Claro. sino que también es contraproducente. Totalmente de acuerdo. La construcción de muros y el despliegue de ejércitos no hacen más que alimentar el miedo, Sí. la violencia y la desesperación. Y en última instancia no resuelven el problema de fondo. Lo que necesitamos son puentes, Sí. no muros. ¡Pan! Puentes de entendimiento, de cooperación, de solidaridad. Puentes que nos permitan construir un futuro más justo y equitativo para todos. Es una visión esperanzadora. Sí. Y aunque el panorama actual parece desalentador, Mm, creo que es importante no perder la fe en la capacidad humana para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos. Estoy de acuerdo. La historia nos ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, Sí. la esperanza y la determinación pueden abrir camino hacia un futuro mejor. Y en ese camino hacia un futuro mejor. Ajá. La información y el diálogo crítico son herramientas fundamentales. Totalmente. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el tema de la militarización de la frontera norte de México. Ha sido un placer. Esperamos que esta conversación les haya brindado nuevas perspectivas. Sí. Y les haya inspirado a seguir explorando este complejo y desafiante tema. Los invitamos a seguir investigando, Por supuesto. a cuestionar, Sí, a debatir claro. y a construir entre todos un mundo donde la migración sea una opción, no una necesidad. Una excelente reflexión. Hasta la próxima.